Dueño humilla a anciana en panadería, más su dignidad horneó un gran final. Doña Elvira, con el peso de 76 años bien vividos sobre sus hombros, era una presencia constante y querida en el barrio de Las Flores. Cada mañana, sin falta, su silueta menuda se dirigía a la panadería El Buen Sabor, no solo por el pan fresco, sino por ese ritual cotidiano que le recordaba que la vida, a pesar de sus golpes, seguía ofreciendo pequeños deleites. Su cabello, una diadema plateada cuidadosamente peinada, y la sonrisa afable que siempre ofrecía, eran tan esperados en la calle como el primer rayo de sol. Mateo, el joven aprendiz de panadero, siempre le guardaba su pieza de hojaldre favorita, y un saludo respetuoso que Elvira apreciaba más que el oro. Ese sábado en particular, el corazón de Elvira latía con una emoción especial. Quería agasajar a su vecina, doña Carmen, una mujer tan solitaria como ella, con un pastel de manzana. No cualquier pastel, sino el de El Buen Sabor, conocido por su receta ancestral que evocaba recuerdos de infancias lejanas. Era un gesto modesto, pero cargado de cariño, una chispa de alegría compartida. Con el pastel en la mano y la promesa de una tarde entrañable, Elvira se dirigió a la caja, abrió su monedero de tela, un recuerdo de su juventud, y empezó a buscar. Una, dos, tres veces revolvió entre los pocos billetes y las monedas. El aire se le fue de los pulmones. La cartera, su pequeña bolsa de diario, que guardaba el efectivo importante, y su identificación, no estaba. Se había quedado en la mesita de noche, junto a su jarra de agua. El rostro de Elvira se transformó, el color se le fue de las mejillas, dejándola pálida y vulnerable. Sintió una punzada en el estómago, el sudor frío le perló la frente. Fue entonces cuando don Ricardo, el dueño de la panadería, apareció. Don Ricardo era un hombre de unos 50 años, con un bigote ralo y una mirada calculadora, siempre con las cuentas en la cabeza y poco espacio para la empatía. Al ver a Elvira en apuros, su impaciencia se hizo evidente. ¿Algún inconveniente, doña Elvira?, preguntó, con un tono que no buscaba ayudar, sino presionar. Elvira, con la voz apenas audible, un murmullo tembloroso, intentó explicar. Lo siento, don Ricardo, mi cartera, la olvidé en casa. Las pocas personas que esperaban en la fila, absortas en sus conversaciones, comenzaron a prestar atención. La vergüenza se apoderó de Elvira. Se sintió como una niña sorprendida en una travesura, pero la sensación era mucho peor. Era la dignidad de una vida entera la que se tambaleaba. Don Ricardo, sin bajar la voz, añadió: ¿olvidó la cartera, doña Elvira? ¿Y el pastel? ¿Quién lo abona? No podemos estar regalando la mercancía. Las reglas son para todos, usted bien lo sabe. Elvira sintió las miradas de los curiosos clavarse en ella como agujas. Revisó su canasta de nuevo, con la vana esperanza de encontrar un billete extraviado. Solo había pañuelos de tela y un viejo rosario que su madre le había dejado. Las lágrimas, que había intentado contener con todas sus fuerzas, comenzaron a deslizarse por sus arrugadas mejillas. Vivo a solo unas cuadras, don Ricardo. Puedo regresar temprano mañana a pagar. Se lo juro, nunca le he quedado a deber a nadie en mi vida. Sus manos, delgadas y temblorosas, apretaban el rosario. Mateo, el joven aprendiz de unos 20 años, observaba la escena desde el fondo, donde preparaba las masas. Doña Elvira no era solo una clienta para él, era la señora que siempre le daba una palabra amable, que preguntaba por su familia, que le dejaba una pequeña propina cuando podía. Verla con esa expresión de profunda humillación le revolvió el estómago. No podía permitirlo. Sin dudar un instante, metió la mano en el bolsillo de su delantal. Allí guardaba sus ahorros, los 23 pesos que había destinado para comprar unas acuarelas a su hermanita pequeña. Era su último dinero, pero el rostro de Elvira valía más.
Con paso firme, se acercó al mostrador y colocó los billetes arrugados sobre la balanza. «Yo pago el pastel, don Ricardo», dijo con una voz sorprendentemente resuelta. Elvira levantó la vista. Sus ojos rojos por el llanto, llenos de una mezcla de gratitud y culpa. Don Ricardo, sin embargo, se puso lívido. Su rostro se tornó de un rojo intenso, y sus venas marcadas en el cuello se hincharon. «¿Qué crees que estás haciendo, Mateo? Esto es una inaceptable insubordinación. No tienes autoridad para tomar tales decisiones. Estás despedido. Ahora mismo, recoge tus cosas y sal de aquí. No quiero volver a verte». Elvira intentó intervenir, con la voz quebrada. «No, por favor, don Ricardo. La culpa es mía. Mateo solo intentaba ayudar». Pero don Ricardo estaba cegado por su orgullo y su estricta visión de las normas. Mateo, con la cabeza baja, recogió sus pocas pertenencias de la trastienda y se marchó en silencio. Elvira, con el pastel de manzana en su canasta, pero el corazón desgarrado por la culpa y la humillación, apenas pudo balbucear un gracias. Mateo, antes de salir tambaleándose de la panadería. Esa tarde, las jacarandás en flor no encontraron el eco de su belleza en los ojos de Elvira. El pastel de manzana, aún intacto, permanecía sobre la mesa de su sala, un triste recordatorio de la dignidad perdida. Con las manos aún temblorosas, tomó su viejo teléfono y marcó el número de su nieto, Alejandro. Él era su refugio, el único que de verdad escuchaba. Con la voz quebrada por el llanto, le contó cada detalle de lo sucedido en la panadería, el olvido de la cartera, la humillación de don Ricardo, la nobleza de Mateo y su injusto despido. Alejandro, un joven emprendedor de corazón noble y un profundo respeto por sus raíces, escuchó en silencio, la indignación creciendo en su pecho. «No te preocupes, abuela, esto no se va a quedar así. Yo me encargo», dijo con una firmeza que logró calmar un poco el torbellino en el alma de Elvira. Los días siguientes fueron un tormento para ella. La imagen de Mateo despedido por su culpa la atormentaba. Mientras tanto, Alejandro, desde la capital, actuó con una discreción y eficiencia admirables. No buscaba venganza, sino justicia y la restauración de la dignidad. Investigó la panadería, habló con clientes habituales, y descubrió que el Buen Sabor, aunque con historia, estaba ahogada en deudas y con un dueño desgastado por la avaricia. Don Ricardo, ajeno a todo, estaba desesperado por vender. En menos de 2 semanas, sin sospechar quién era el verdadero comprador, el traspaso se concretó. Una tarde soleada, Elvira recibió una llamada de Alejandro. «Abuela, tengo una sorpresa para ti. Te invito a El Buen Sabor». Con una mezcla de curiosidad y un temor sutil, Elvira se puso su mejor vestido, el azul de flores pequeñas, y se dirigió a la panadería. Al cruzar la calle, notó el cambio. El viejo letrero, antes opaco y descolorido, brillaba con pintura nueva. El local, que antes tenía un aire sombrío, ahora se veía más iluminado, las paredes de un tono crema cálido, y el inconfundible aroma a pan fresco, se mezclaba con el de unas flores que adornaban cada mesa. Y allí, detrás del mostrador, con una sonrisa que le iluminaba el rostro, estaba Mateo, el joven aprendiz, ahora vestido con un delantal impecable y una confianza renovada. Al ver a Elvira, sus ojos se abrieron de par en par, y se apresuró a abrazarla. «Doña Elvira, qué alegría verla por aquí». Fue entonces cuando Alejandro se acercó, poniendo su brazo alrededor de Elvira, con una sonrisa cómplice. «Abuela, te presento al nuevo encargado de El Buen Sabor, Mateo». Don Ricardo, que aún rondaba por allí en los últimos días de la transición para instruir a los nuevos empleados, miró la escena con una mezcla de asombro, confusión y una envidia mal disimulada. Alejandro lo vio, pero no le dedicó ni una palabra. Se giró hacia los clientes que, poco a poco, empezaban a llenar el local, atraídos por la curiosidad y el buen ambiente. «Quiero anunciarles que El Buen Sabor
Renace, dijo Alejandro con voz clara y resonante. Y renace bajo una nueva dirección, con Mateo al frente. Porque aquí valoramos, por encima de todo, el buen corazón, la integridad y el respeto hacia cada persona. Y todo esto fue posible gracias a una mujer que, con su ejemplo, nos enseñó el verdadero significado de la dignidad. Mi abuela, doña Elvira. Los aplausos estallaron, unánimes, llenando cada rincón de la panadería. Los vecinos, muchos de los cuales habían sido testigos de la humillación de Elvira, ahora la rodeaban con gestos de cariño y admiración. Elvira, con los ojos anegados en lágrimas de pura felicidad, se sintió la persona más valiosa del mundo. Su nieto no solo había reparado una profunda injusticia, sino que había elevado el valor de la bondad y el respeto en el corazón del barrio. La panadería El Buen Sabor se transformó, bajo la dirección de Mateo y con la inspiración constante de doña Elvira, en un verdadero epicentro comunitario. Ya no era solo un lugar para comprar pan, sino un refugio de calidez humana, donde la amabilidad era el ingrediente principal de cada interacción. Doña Elvira se convirtió en la consejera oficiosa, la matriarca sabia, la persona a la que todos recurrían para un consejo certero o una palabra de aliento que siempre reconfortaba. Su asiento, en la mesa junto a la ventana, era sagrado, un trono de humildad y respeto ganado a pulso. Alejandro, en una de sus visitas a la panadería, se acercó a su abuela, le tomó las manos y le dijo con una profunda sinceridad: «Abuela, tú me enseñaste una verdad inquebrantable, que el dinero, tarde o temprano, se recupera, que el tiempo, aunque precioso, se persigue, pero la dignidad, cuando se vende o se pierde por hacer lo correcto, eso no tiene precio, no hay forma de recuperarla». Y esa lección de carácter, tu lección, es lo que ha construido todo esto. Doña Elvira, sonriendo con una sabiduría serena, sabía que había ganado mucho más que un simple pastel de manzana ese día. Había reafirmado su carácter, había visto cómo el bien podía florecer incluso de la más amarga de las semillas, y había descubierto que, a veces, la vida te saca del lugar equivocado para llevarte a uno donde no necesitas encogerte para caber, donde puedes ser tú misma, íntegra y plena, porque quien elige lo correcto, aunque parezca perder una batalla, gana una cosa que ningún Ricardo puede arrebatar: la paz para dormir. La vida, como un panadero paciente, a veces te amasa con dificultad, pero solo es para que tu esencia, tu verdadero carácter, se eleve y se muestre en todo su esplendor. Elvira, sentada junto a la ventana, observaba el ir y venir de su barrio, su panadería, su legado, y el calor de una dignidad inquebrantable que la acompañaría hasta el final de sus días.